Amiguitos, saludos, besitos para todos, espero que estéis bien. Bueno, esta es la tercera vez que me pongo a grabar, no hoy, sino lo intenté ayer o antes de ayer. Y bueno, una vez porque sonó el teléfono, claro, ya no podía seguir. Otra vez porque me pongo a leer y se me cansa la voz, no tengo fuerza. Así que voy a intentarlo ahora de nuevo. Bueno, dije que no iba a hablar de política, pero estos días, claro, como las elecciones son el día 23 de este mes, pues hay mucho alboroto con eso. Yo la verdad que estoy preocupadísima. Yo no pondría la mano en el fuego por ningún partido, ¿no? Porque todo, hay corrupción y hay historias, ¿no? Pero la verdad es que este gobierno que está ahora creo que nos lleva camino a un abismo, porque claro, si tiene un déficit del 125% del PIB, o sea que no hay ni siquiera dinero para pagar las pensiones, los funcionarios y demás, hay que pedir dinero prestado. El Banco de Europa ya dice que no, porque de tanto como se gasta aquí, que no va a comprar más deuda. O sea que esto, estamos casi en quiebra, ¿no? Y encima el gobierno no solo no toma medidas, de las medidas que hay que tomar, que son las de reducir el gasto, sobre todo reducir el gasto de tener menos cargos públicos, menos ministerios, menos vicepresidencias, es lo que yo pienso que habría que hacer. No solo no hacer nada de eso, de reducir gastos, sino que encima sus socios anuncian más gastos todavía. Entonces es que tienen prisa por deslizarnos por un desfiladero. Pero es que encima yo en mi perfil pongo anuncios criticando al gobierno y hasta me llaman por teléfono el otro día a una persona de mi familia con la que no hablo nunca, queriendo convencerme de que siga votando a esta gente. Alucino en colores. Incluso más gente se mete que... Ahora me puse muy nerviosa porque yo soy vieja ya y el estrés no me va bien. Entonces, para evitar por mi salud las discusiones, me pongo mala. He tenido que quitar, o sea, no puedo ni subir cosas a mi perfil de WhatsApp, a mi estado de WhatsApp, pues se me ponen... En fin, yo pienso en mi salud lo primero, que salga eso por donde salga. Ojalá yo me equivoque y España vaya bien. Por lo menos que vaya, pues como hasta ahora. Yo pienso que si sigue este gobierno, vamos, no. Bueno, y hablando de otras cosas. Espero que os gustará el relato último, este de Lampedusa. Bueno, que se llama La alegría y la ley. Bueno, parece una historia sencilla, habrá gente que dirá, qué aburrimiento, si eso no dice nada. Y yo entiendo que dice mucho. Porque como podéis ver, es un hombre que vive muy por encima de sus posibilidades, ¿no? Y la mujer es peor todavía, sobre todo la mujer le empuja a más. Debe un montón de dinero a su casero, o sea que lo pueden echar a la calle en cualquier momento. Debe a carnicero, en fin, la comida, o sea que comen mierda, con perdón, no pueden comer bien, tiene hijos y no se alimentan bien. La mujer encima se compra un abrigo que está también pagando a plazo, o sea, muy por encima de sus posibilidades. Gente que ha habido toda la época y que hay ahora también, sobre todo ahora con la sociedad de consumo que nos invitan a consumir, pues la gente se mete en un montón de letras y a pagar esto y lo otro, cosas innecesarias, y se abocan a una situación de miseria. Bueno, también, algo parecido a lo que está haciendo el Estado también, pero peor todavía porque nos arruinamos todos. Ahí se arruina una casa, pero así nos arruinamos todos, ¿no? Entonces en el trabajo le regalan un dulce de 7 kilos y él va tan contento a su casa con que van a, durante una semana los hijos van a disfrutar y ellos de comida y no van a estar pasando hambre, miseria. Y entonces la mujer dice, no, que esto tenemos una deuda de gratitud con un abogado que nos hizo no sé qué favor y esto se lo voy a regalar al abogado, como al abogado que no le hace falta. Dice, y el hombre se pone a cortar el pan y dice, no, que tenemos que comer. Y la mujer dice, no, es la ley. O sea, se impone una ley absurda en base al orgullo, a la vanidad y al honor, y entonces se privan, o sea, viven miserablemente, hasta pasando hambre por ese orgullo, esa vanidad, esa ley que se impone a sí misma, ¿no? Y luego encima le cuesta dinero, al pobre hombre le cuesta dinero mandar eso. No solo se privan de comida,
esa comida para ese tiempo, que verdaderamente la necesitan para nutrirse. Sino que encima le cuesta dinero mandar el regalo al abogado y luego tiene que también que invitar a los compañeros de trabajo, porque le gastan bromas, o sea, para cumplir, al final te arruina económicamente, ¿no? Porque, claro, ahí el final de esa familia será la ruina. Si no paga, su casero lo echará a la calle. O sea, se meten por las leyes que ellos mismos se imponen a sí mismos, por la vanidad, por el orgullo, lo lleva a la miseria, ¿no? Y eso pasa en todos los tiempos. A mí me llamaba la atención cuando yo era niña, por ejemplo, de ver una familia que muy miserable, que no tiene país, y de repente a lo mejor era la comunión de una hija, de un hijo, y entonces tiraban la casa por la ventana. No solo se gastaban lo que tenían ahorrado, sino lo que no tenían. Hay gente que para celebrar una comunión, comprarse trajes, quedar bien y todo el mundo, han pedido un préstamo a un banco y luego desgraciadamente no han podido pagar el préstamo, entonces el banco le ha embargado la casa. O sea, que por presumir al final se han quedado en la calle y en la ruina. Algo parecido a lo que pasaba a esta gente, que por desgracia ha pasado siempre. Y más con la comida. Mira que a los hijos dejarlos sin comida por cumplir. Eso es terrible, ¿no? Son cosas que pasan. Yo cuando era niña también vi, estudio 1, teatro, obras de clásicos. Vi yo una obra de teatro que me llamó mucho la atención, se llamaba El Pelícano, que pasaba algo parecido aquí, peor todavía. Era una madre que teniendo dinero y todo, por ahorrar, a sus hijos los tenía desnutridos, que enfermaban y todo. Además que yo me llamó mucho la atención, yo era niña. Y con el tiempo, como creo que os comenté que retoqué el volver a ver lo de el estudio 1 de antes, a través de aplicaciones del móvil, Radio Televisión a la Carta, lo volví a ver, sí, y entonces vi que se titulaba El Pelícano y que era de Strindberg, que es un escritor sueco que me gusta mucho. He visto cosas de Strindberg, La señorita Julia, por ejemplo. Bueno, he leído más bien las que he visto. Y me encanta. Si alguna vez pudiera conseguir relatos cortos de Strindberg, que creo que también tiene, pues los compraría para ofreceroslos a vosotros. Bueno, y ahora voy a intentar. Es que también me llevo decepción porque me creo que por lo menos 2 relatos cortos seguros tenía. Pero resulta que en realidad son cosas que cuenta de su vida. Y bueno, voy a intentar leer este. El otro día me puse y me cansé. Uno que se llama La mañana de un aparcero. Pero aquí habla también del príncipe Fabrizio Salina, que fue el protagonista del Gato Pardo y que en realidad era su bisabuelo. También habla de Ferrara, un tal Ferrara, que fue administrador suyo, y aquí aparece un hijo también. También habla de Fabricito Salina, que ese pues sería el nieto del este, y a lo mejor sería el padre de él, no sé. Bueno, voy a empezar a leer a ver lo que pasa, ¿no? No tengo la voz tampoco muy fuerte. Vamos a ver, venga. El plano de las propiedades de los Sivas, trazado a escala 1:5000, ocupaba una tira de papel parafinado de 2 metros de largo por 80 centímetros de alto. Pero no todo lo que se veía en el mapa pertenecía a la familia. Ante todo, había hacia el sur, en aquella costa ribeteada de atanuras, una cinta de mar que no pertenecía a nadie. Al norte había montañas inhóspitas en las que los Iba nunca habían querido meter la mano. Y había también muchos y no pequeños espacios blancos alrededor de la masa amarillo limón que señalaba la propiedad de la familia. Eran terrenos que nunca habían podido comprarse porque los dueños eran ricos, o terrenos ofrecidos pero rechazados por ser de mala calidad, o terrenos codiciados que estaban en manos de gente en proceso de ablandamiento, sin alcanzar todavía el conveniente grado de masticabilidad. Se veían, asimismo, unos pocos terrenos que habían sido amarillos y volvían a ser blancos, pues los habían vendido para comprar otros mejores. En algunos años malos, en que los campesinos andaban escasos de dinero. A pesar de aquellas manchas, todas marginales, el conjunto amarillo era imponente. El conjunto amarillo era de las tierras que tenía la familia esa, los Iba se llamaba, que había sido un aparcero. O sea, parceros eran los que arrendaban tierras, creo. Y se estaba haciendo, con su ahorro y comprando tierras,
estaba haciendo dinero, ¿no? El conjunto amarillo era imponente. Desde un núcleo interior ovoidal en torno a Gilby Mountain, una ancha franja se extendía hacia levante, iba estrechándose, y luego, ancha otra vez, avanzaba 2 tentáculos, uno hacia el mar, alcanzado en un pequeño trecho, y otro hacia el norte, donde se detenía en las faldas de los montes escarpados y estériles. Hacia occidente la expansión había sido aún mayor. Aquellos habían sido terrenos eclesiásticos, en los que el avance fue rápido como un resbalón, como el de un cuchillo en el unto. Los pueblecitos de San Jacinto y San Narciso habían sido alcanzados y superados por las tropas ligeras de los autos de expropiación. Una línea defensiva en el río Farabota había resistido mucho, pero ahora se había hundido, y hoy, el 14 de septiembre de 1901, se había establecido una cabeza de puente más allá del río, mediante la adquisición de Pispisa, pequeño pero sustancioso feudo, en la orilla derecha del cauce. La propiedad adquirida aún no había sido coloreada de amarillo en el plano, pero la tinta china y el pincelito estaban dispuestos ya en el escritorio para que interviniera Calcedonio, el único de la casa que sabía utilizarlo convenientemente. El mismo don Batasano iba, el cabeza de familia y casi varón, lo había intentado hacía 10 años, cuando se había expropiado Estivico. Pero el resultado había sido lamentable. Una marea amarilla se había extendido por todo el mapa y después hubo que gastar un montón de dinero en hacer otro mapa. Pero la botella de tinta era aún la misma. De modo que esta vez don Batasano no se arriesgaba a intervenir y se contentaba con mirar el sitio que había que pintar con sus ojos de campesino avergonzado, y pensaba que ahora incluso en un mapa de toda Sicilia podría distinguirse la tierra de los Iba, no más grande que una pulga en la inmensidad de la isla, desde luego, pero claramente visible. Don Batasano estaba satisfecho, pero también irritado. 2 estados de ánimo que en él coexistían a menudo. Ferrara, el procurador del príncipe de Salinas, llegado de Palermo por la mañana para formalizar el contrato de venta, se había mostrado receloso hasta el momento de la firma. ¿Qué digo? Hasta la firma, incluso después, exigiendo que se le pagase con 80 billetes de los grandes y rosados del Banco de Sicilia, y no con la carta de crédito que estaba ya preparada. O sea, el príncipe de Salinas, que es el del gato pardo, de Burlancaster, le iba a vender tierra a este hombre también, estaban en negocio. Y por eso había venido el procurador Ferrara a cerrar el negocio. Y él, don Batasano, se había visto obligado a subir las escaleras y a sacar el fajo del cajoncito más secreto de su escritorio, operación llena de inquietud porque a aquella hora podían andar por allí Marianina y Totó. Era verdad que el procurador se había dejado engañar en lo referente al canon de las 80 liras anuales que había que pagar al fondo para el culto, y había aceptado descontar 1.600 liras del valor capitalizado, cuando don Batasano y también el notario sabían que aquel canon había sido redimido 9 años antes por otro procurador de los Salinas. Pero no importaba. Cualquier oposición a su voluntad, por pequeña que fuese, especialmente en cuestiones de dinero, lo exasperaba. Tienen que vender. Están con el agua al cuello. Y aún vienen distinguiendo entre billetes y cartas de crédito, pensaba don Batasano. No eran más que las 4 y faltaban 5 horas para la cena. Don Batasano abrió la ventana que daba al pequeño patio. El bochorno de septiembre, cocido, recocido y macerado, se insinuó en la estancia en penumbra. Abajo, un viejo bigotudo untaba de muérdago unas varitas de caña para las distracciones de los señoritos. Giacomino, ensilla los caballos, el mío y el tuyo, bajo enseguida. Quería ir a ver los daños del abrevadero de Esdivico. Por la mañana le habían dicho que unos pilluelos habían quebrado una de las piedras de la pila.
La falla se había ya tapado de la mejor manera posible, con guijo y con esa mezcla de barro y paja que nunca faltan junto a los abrevaderos. Pero Tano, el arrendatario de Esdivico, exigía que se hiciese inmediatamente una reparación seria. Siempre molestias, siempre nuevos gastos, y si no iba a verlo personalmente, el operario le presentaría una cuenta desorbitada. Comprobó que la funda con el pesado Smith Wesson le colgaba del cinto. Estaba tan acostumbrado a llevarlo siempre consigo que ya ni se daba cuenta. Bajó al patio por la escalerita de pizarra. El guarda acababa de ensillar los caballos. Subió al suyo sirviéndose de 3 escalones de albañilería adosados expresamente a una pared. Cogió la fusta que un muchacho le entregaba y esperó que Giacomino, sin ayuda de los escalones del amo, ocupara su silla. El hijo del guarda abrió de par en par el portalón reforzado. La luz de la tarde estival inundó el patio y don Balsadare salió con su guardia de cor a la calle mayor de Gilgimonte. Avanzaban casi a la par, solo retrasado el caballo de Giacomino una media cabeza respecto al del amo. El 2 tiros del guarda sacaba a derecha e izquierda del arzón la culata guarnecida y los cañones bruñidos. Los cascos de las bestias pisoteaban descompasadamente los guijarros de las empinadas calles. Las mujeres hilaban ante las puertas y no saludaban. ¡Cuidado!, gritaba a cada instante Giacomino cuando algún niño completamente desnudo estaba a punto de rodar entre las patas de los caballos. El arcipreste, en equilibrio en una silla y con la nuca apoyada contra la pared de la iglesia, fingió dormir. El patronato no pertenecía al IVA, el ricachón, sino a los pobres y ausentes de Santa Paula. Solo el sargento de los carabinieri, en mangas de camisa en el balcón del cuartel, se adelantó y saludó. Salieron del pueblo y remontaron la cuesta que conduce al abrevadero. El agua perdida durante la noche había sido mucha y se había estancado alrededor en un gran charco. Mezclada con la arcilla, con los restos de paja, con el estiércol, con los orines de las vacas, despedía un penetrante olor a amoníaco. Pero la reparación improvisada había sido eficaz. Por la juntura de las piedras ya no se escurría el agua, solo rezumaba, y el delgado chorro que brotaba zollipeando por el tubo oxidado bastaba para compensar la pérdida. Don Batasano estaba satisfecho porque el arreglo no le había costado nada y se olvidó de que la reparación era provisional. ¿Con qué cuentos nos ha venido Tano? El pilón está muy bien, no necesita nada. Y va a decir a ese majadero que si ese hombre lo que tiene que hacer es preocuparse de que el primer mocoso que pase no estropee mis cosas. Que vaya a buscar a los padres y les diga que hablen contigo, si él no es capaz de hacerlo. Ya de regreso, un conejo asustado atravesó el camino. El caballo de don Batasano se espantó, soltó un par de coces y el magnate, que tenía, desde luego, una estupenda silla inglesa, pero que utilizaba cuerdas dobladas en lugar de estribos, acabó rodando por los suelos. No se hizo ningún daño, y Giacomino, con la experiencia de la práctica, agarró a la montura por la brida y la mantuvo quieta. Desde el suelo, don Batasano descargaba terribles fustazos en el morro, en la oreja, en los ijares del animal, que se estremecía en un temblor continuo y se cubría de espuma. Una patada en el vientre puso fin a la operación pedagógica. Don Batasano volvió a montar y los dos regresaron a casa cuando estaba empezando a anochecer. Mientras tanto, el contable Ferrara, que no sabía que el amo había salido, fue al despacho y al encontrarlo vacío se sentó un momento a esperar. En la habitación había una percha con 2 escopetas, un estante con algunas carpetas, impuestos, títulos de propiedad, fianzas, préstamos. Se leían las etiquetas pegadas sobre el cartón de ocre. En el escritorio el contrato de compraventa firmado hacía 2 horas. Detrás en la pared el mapa. Ferrara se levantó para mirarlo de cerca. Por sus conocimientos profesionales, por las innumerables indiscreciones que había escuchado, sabía muy bien cómo se había formado aquel enorme patrimonio rural. Había sido una epopeya de astucia. La falta de escrúpulos,
de desafío a las leyes, de inflexibilidad, de suerte también y de audacia. Ferrara pensó que sería interesante un mapa pintado de otro modo, en el cual, como en los textos escolares sobre la expansión italiana de la Casa de Saboya, se coloreasen con diversas tintas las sucesivas adquisiciones. Aquí, en Fielgimonte, estaba el embrión, unos pedazos de tierra, media hectárea de villa y una casita de 3 habitaciones, que era todo lo que había heredado Gaspare, un analfabeto muy talentoso, padre de don Batasano. Muy joven aún, Gaspare, el padre de don Batasano, sedujo a la hija sordomuda de un burgués, un pequeñísimo propietario, casi tan pobre como él, y con la dote obtenida mediante la boda forzada había doblado su capital. La sordomuda entró plenamente en el juego del marido. Una economía sórdida había permitido a la pareja acumular una cantidad de dinero minúscula, pero muy valiosa en un país como Sicilia, en el que la economía, en aquellos tiempos, se fundaba, como en las ciudades-estado de la antigüedad, exclusivamente en la usura. Había concedido unos préstamos muy ventajosos. Aquí está hablando del padre de Batasano, del que empieza al principio, cómo había conseguido la fortuna. Estos préstamos de carácter muy peculiar que se conceden a personas que poseen un patrimonio, pero no la renta suficiente para pagar los intereses. Los gruñidos de Marta, la mujer de Gaspare, que era muda, cuando al atardecer recorría el pueblo exigiendo sus intereses semanales, se habían hecho proverbiales. Mandaba a la muda a seguir los intereses, ¿no? Cuando Marta va gruñendo, las casuchas van cayendo. En 10 años de visitas gesticulantes, en 10 años de sustracciones de trigo a los marqueses de Santa Pau, de los que Gaspare era parcero, en 10 años de hábiles desplazamientos de linderos, en 10 años de hambre satisfecha, el patrimonio de la pareja se había multiplicado por 5. Gaspare solo tenía 28 años y el actual don Batasano 7. Batasano que es el hijo. Hubo un periodo borrascoso, cuando la autoridad judicial borbónica había tenido el capricho de investigar acerca de uno de los cadáveres que solían encontrarse en el campo. Gaspare había tenido que alejarse de Fielgimonte y su mujer trataba de explicar que se encontraba en casa de un primo en Aderno para ejercitarse en el cultivo de la morera. En realidad no había pasado noche en la que el cariñoso Gaspare no hubiera visto humear desde los montes vecinos la cocina de su feliz hogar. Después vinieron los 1000 de Garibaldi. Todo se desbarajustó. Los expedientes indiscretos desaparecieron de los despachos y Gaspare regresó oficialmente a su casa. Cuando hay un cambio de régimen. Esto ya ya expliqué que en Sicilia, en un vídeo que digo el gato pardo, Sicilia y Nápoles de España desde el siglo XIX. Pues allí ya trata de ese tema, que el reino de las dos Sicilias, Sicilia y Nápoles, era de los Borbones, había sido de España, y vino Garibaldi con los 1000 cabezas rojas, camisas rojas, y conquistó el reino. Y entonces eso se lo dio a Víctor Manuel de Saboya y ahí se hizo la unificación italiana. Aquí estaba hablando de eso. Todo estaba mejor que antes, como después de Garibaldi, con la unificación. Se está refiriendo. Fue entonces cuando Gaspare ideó una maniobra descabellada, como todo lo que es genial. De igual modo que Napoleón en Austerlitz tuvo la audacia de desguarnecer su centro para atrapar a los tontos austro-rusos entre las fortísimas alas, así Gaspare hipotecó hasta la médula la totalidad de sus disputadísimas tierrucas, y con los pocos miles de liras que obtuvo de la operación hizo un préstamo sin intereses al marqués Santa Pau, a quien sus donativos a la causa borbónica habían puesto en situación apurada. Como consecuencia de ello, 2 años después, los Santa Pau habían perdido el feudo Balate, que por lo demás nunca habían visto y que por el nombre creían yermo. La hipoteca sobre los bienes de los IVA se levantaban. Gaspare se convertía en don Gaspare, y en su casa se comía carnero el sábado y el domingo. Alcanzado el objetivo de las primeras 100.000 liras, todo se había desarrollado con la precisión de un dispositivo mecánico.
Los bienes eclesiásticos, obtenidos pagando los 2 primeros plazos de su bajísima tasación, se habían conseguido por 1/10 parte de su valor. Los edificios, los manantiales que en ellos había, los derechos de paso que poseían, hicieron mucho más fácil la adquisición de los bienes laicos circundantes, ya desvalorizados, y los fuertes réditos acumulados permitieron la compra o la expropiación de otros terrenos más lejanos. Cuando don Gaspare murió, todavía joven, su hacienda era más que considerable, pero como los territorios prusianos de mediados del siglo XVIII, consistía en grandes islotes separados por propiedades ajenas. Al hijo Baldassare, como a Federico II, le correspondió primero la tarea y la gloria de unificar todo en un solo bloque, para desplazar luego los límites del bloque hacia comarcas más lejanas. Viñedos, olivos, olivares, almendrales, pastos y cánones enfiteutíticos, pero sobre todo tierras labrantías, iban siendo anexionados y digeridos. Sus ventas afluían al modesto despacho de Gilgimonte, donde permanecían poco tiempo. No tardaban en salir, casi intactas, para convertirse nuevamente en tierra. Un viento de ininterrumpida fortuna hinchaba las velas del galeón Iva. Aquel nombre empezó a pronunciarse con reverencia en todo el menesteroso triángulo de la isla. Don Batasano, mientras tanto, se había casado a los 30 años, y no con una inválida como su venerada progenitora, sino con una robusta muchacha de 18 años, Laura, la hija del notario de Gilgimonte. Laura aportaba como dote su salud, no poco numerario, la preciosa experiencia curialesca de su padre y una sumisión que era absoluta, por satisfechas que estuviesen sus no indiferentes necesidades sexuales. 8 hijos eran la prueba viviente de la sumisión alcanzada. En casa de Loiva reinaba una felicidad áspera y nada luminosa. El contable Ferrara era un individuo de tierno sentimiento, variedad humana rarísima en Sicilia. Ya su padre había estado empleado en la administración de los Salinas en los tiempos borrascosos del viejo príncipe Fabricio, y él mismo, educado en la atmósfera acolchada de aquella familia, se había acostumbrado a desear una vida tal vez mediocre, pero tranquila, y se conformaba con roer su pedacito de queso principesco. Aquellos 2 metros cuadrados escasos de papel parafinado le recordaban rudas y tercas luchas que repugnaban a su alma, más de roedor que de carnívoro. Tenía la impresión de releer las entregas de aquella historia de los Borbones de Nápoles de la Cecilia, que su padre, ferviente liberal, le compraba todos los sábados. Además, aquí en Gilgimonte se echaban a faltar las supuestas orgías de Caserta, descritas en el libelo. Aquí todo era áspero, positivo y puritanamente ruin. Se asustó y salió de la estancia. Por la noche toda la familia estaba presente para la cena, menos el primogénito, Gaspare, que estaba en Palermo, con el pretexto de preparar los exámenes de septiembre para el título de bachiller. Ya tenía 20 años. La comida se servía con rústica sencillez. Todos los cubiertos, por lo demás pesados y costosos, se ponían en el centro de la mesa y cada uno cogía en el montón según sus necesidades. El criado Totó y la criada Marianina se empeñaban en servir a la gente por la derecha. La señora Laura era la imagen de la salud llegada a su máximo florecimiento, es decir, suma gordura. La hermosa línea de la barbilla, la nariz graciosa, los ojos expertos en conyugales voluptuosidades, desaparecían en una exuberancia de lardo, todavía fresco, rollizo y apetitoso. Las formas desproporcionadas del cuerpo estaban revestidas de una seda negra, señal de siempre renovado luto. Los hijos Melchiorre, Prieto e Ignacio, las hijas Marta, Franceschina, Asunta y Paulina, se alternaban en curiosos parecidos, en extrañas mezclas de los rasgos rapaces del padre y de los misericordiosos de la madre. En todas, los afanes de elegancia eran nulos. Cretomas estampadas, gris sobre blanco para las niñas y trajes de marinero para los chicos, incluso para el mayor de los presentes, Melchiorre, al que unos incipientes bigotillos de muchachos de 17 años daban un extraño aspecto de verdadero miembro de las tripulaciones reales. La conversación, o mejor dicho, el diálogo entre don Batasano
y Ferrara giró exclusivamente en torno a dos temas: el precio de los terrenos en las proximidades de Palermo en comparación con los de las proximidades de Gil Gimonte y las comidillas de la sociedad aristocrática palermitana. Don Batasano consideraba a todos aquellos nobles como unos muertos de hambre, incluso a los que, después de todo, poseían solo en colecciones de antigüedades y sin contar la renta un patrimonio igual al suyo. Siempre encerrado en su pueblo, con poca salida a la capital de la comarca y poquísimos viajes a Palermo para seguir algunos pleitos en el Tribunal Supremo, no conocía personalmente a ninguno de aquellos nobles y se había formado de ellos una imagen abstracta y monocorde, como la que el público se forma de Arlequín o del capitán Fracas. El príncipe A era un manirroto, el príncipe B un mujeriego, el duque C pendenciero, el barón D jugador, don Giuseppe espadachín, el marqués estético, quería decir esteta, lo que a su vez era un eufemismo para indicar cosas peores, y así sucesivamente. Cada uno era una despreciable figurita de cartón. En aquellas opiniones suyas, don Batasano tenía una gran propensión al error, y puede decirse que no había epíteto que no estuviese erróneamente acoplado al nombre, y desde luego ningún defecto que no resultase fabulosamente exagerado, desconociendo como desconocías los verdaderos vicios de aquella gente. Se veía que su inteligencia trabajaba sobre abstracciones y que se complacía en resaltar la pureza de los IVA sobre el fondo corrompido de la vieja nobleza. Ferrara conocía las cosas un poco mejor, pero también imperfectamente, de modo que cuando trató de contradecir las afirmaciones más exageradas, no tardó en quedarse sin argumento. Por otra parte, sus palabras suscitaban en don Batasano tal desdén moralista que enseguida se calló. Y además la cena tocaba ya a su fin. En opinión de Ferrara, esta había sido excelente. Doña Laura no se entregaba a vuelos pidáricos en materias culinarias. Hacía servir la cocina siciliana elevada al cubo en cuanto al número de platos y a la abundancia de los condimentos, con lo que resultaba mortífero. Los macarrones nadaban literalmente en el aceite de su jugo y estaban sepultados bajo aludes de queso. Las carnes estaban rellenas de salchichones incendiarios. Las sopas rápidas contenían el triple de alquerme, de azúcar y de calabacín prescrito. Pero ya hemos dicho que todo aquello parecía a Ferrara el colmo de la exquisitez y de la auténtica buena cocina. Sus raras comidas en casa de los Salinas le habían decepcionado siempre por la grosería por la sosería de los platos. Sin embargo, al día siguiente, de regreso en Palermo, después de entregar al príncipe Fabriecito las 78.200 liras, describió la comida que le habían ofrecido y, como no, y cómo conocía la predilección del príncipe por los coulis de Bullier, de Precatelén y los timbales de Écrevisse de Brunier, mostró como horrores los que le habían parecido méritos. Esto resultó muy grato a Salinas, el cual después, durante el pokercito en el círculo, contó todo aquello a sus amigos, siempre deseosos de conocer acerca de los legendarios IVA. Y todos se rieron hasta el momento en que el impasible Pepino San Carlos cantó un full de reina. Bueno, lo voy a dejar aquí porque es largo y está bien. Bueno, espero que os esté gustando. Son crónicas sicilianas que él cuenta, que aparecen hasta sus familiares aquí, hablando de cómo un aparcero se hizo rico, o sea, de los nuevos ricos. Antes los ricos era la nobleza y ahora está siendo sustituido por otros. Bueno, saludos y besitos.